Hay personas que llevan años siendo controladas por cosas que ni siquiera saben que las controlan. No me refiero a enemigos visibles, ni a circunstancias extremas. Me refiero a comentarios, a miradas, a lo que alguien dijo un martes sin importancia, a una situación que ya terminó pero que tú sigues reviviendo cada noche antes de dormir. Y lo más perturbador no es que eso ocurra. Lo más perturbador es que tú lo permites. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a distinguir entre lo que merece tu energía y lo que simplemente no la merece. Vivimos en una época donde se nos ha enseñado a reaccionar. Desde pequeños, la reacción fue premiada. Si llorabas, alguien venía; si te molestabas, algo cambiaba; si protestabas, te escuchaban. Y así, sin que nadie lo planificara, aprendiste que reaccionar es poder, que responder es relevante, que si algo te afecta debes demostrarlo, porque demostrarlo es prueba de que eres humano, de que te importa, de que estás vivo. Y esa lección, aunque tiene algo de verdad, se convirtió con el tiempo en una trampa. Porque no todo lo que activa tu sistema nervioso merece ser activado. No todo lo que provoca una emoción merece ser alimentado. Y confundiste reaccionar con vivir. Y esa confusión te ha costado años. Piensa en esto un momento. ¿Cuánta energía has gastado en personas que probablemente ni recuerdan lo que dijeron? ¿Cuántas horas de sueño perdiste por conversaciones que en la mente del otro duraron 3 segundos? ¿Cuántas decisiones tomaste desde la rabia, desde el orgullo herido, desde el miedo a lo que pensarían de ti? Y luego mira el resultado de esas decisiones. No te lo digo para que te juzgues. Te lo digo para que veas el patrón con claridad, porque el patrón es lo que necesitas ver. La mente humana tiene una tendencia antiquísima que los estudiosos del comportamiento han observado en todas las culturas y en todos los tiempos. La tendencia a darle más peso a lo negativo que a lo positivo. Los filósofos estoicos ya lo notaban. Los sabios orientales construyeron disciplinas enteras para contrarrestarlo. Los estudiosos de la conducta lo documentaron meticulosamente en el siglo pasado. Lo llaman de distintas formas, pero la esencia es la misma. Una crítica pesa más que 10 elogios. Un rechazo duele más que 10 aceptaciones. Una pérdida golpea más que 10 ganancias de igual valor. Y esa tendencia no es un defecto de carácter. Es, en su origen, un mecanismo de supervivencia. El problema es que ese mecanismo fue diseñado para un mundo que ya no existe. Fue diseñado para cuando el peligro era literal, físico, inmediato. Hoy, ese mismo mecanismo se activa por un tono de voz, por una palabra mal interpretada, por la ausencia de una respuesta que esperabas. Y tu cuerpo, tu mente, tu energía responden como si la amenaza fuera real, pero no lo es. Y aquí viene la verdad que más cuesta aceptar. La razón por la que te afectan las cosas no siempre tiene que ver con lo que ocurrió, tiene que ver con lo que tú decidiste que ese evento significa. Alguien te ignoró, y tu mente tradujo ese silencio como «no soy suficiente». Alguien te criticó, y tu mente lo procesó como «tenía razón en lo que siempre temí de mí mismo». Alguien no te eligió, y tu mente lo convirtió en evidencia de algo que ya creías antes de que ocurriera. Eso es lo que los pensadores clásicos llamaban la historia que le contamos a los hechos. Los hechos son neutros. La interpretación es lo que duele. Y cambiar esa interpretación no es negación, no es fingir, es ejercer la única forma de libertad que nadie puede quitarte, la libertad de decidir qué significa lo que te ocurre. Quiero que hagas algo por un instante. Trae a tu mente una situación reciente que te haya afectado. Algo que te haya quitado el sueño, que te haya tenso los músculos, que haya ocupado tu mente en momentos en que preferías estar en otra parte. Tráela. Ahora pregúntate esto con honestidad. ¿Cambiará algo en la realidad objetiva si tú sigues sufriendo por esto? ¿La situación se resolverá mejor si le dedicas más angustia? ¿La persona que te lastimó está despierta a las 3 de la mañana pensando en lo que te hizo? En la mayoría de los casos la respuesta es no. Y entonces estás pagando un precio enorme por algo que en el otro lado no cuesta nada. Estás dando poder a quien no te lo pidió. Estás entregando energía a quien no se la merece. Y lo estás haciendo tú, voluntariamente, aunque no lo parezca. No te digo esto para minimizar tu dolor. El dolor es real. El daño a veces es real. Lo que alguien hizo o dijo puede haber sido genuinamente injusto, genuinamente cruel. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que ocurre después, de lo que tú haces con ese peso una vez que el momento ya pasó, porque hay una diferencia fundamental entre procesar una emoción y alimentarla indefinidamente. Procesar es necesario, es honesto, es humano, pero alimentar es otra cosa.
Alimentar es volver una y otra vez a reconstruir el evento en tu mente, añadiéndole detalles, agrandándolo, dándole un lugar central en la narrativa de tu vida, y eso no es procesar, eso es elegir el sufrimiento con otro nombre. Los estoicos, esos pensadores de la antigüedad que con sencillez brutal y una lucidez que pocas filosofías han igualado, tenían un principio que parece simple hasta que intentas aplicarlo. Distinguir entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Lo que depende de ti, trabájalo. Lo que no depende de ti, suéltalo. No porque sea fácil, no porque no importe, sino porque aferrarse a lo que no puedes controlar es como intentar detener la lluvia con las manos. Te agota, te moja de todas formas. Y encima pierdes el tiempo que podrías haber usado para buscar un techo. Ahora bien, aquí hay algo que pocos te dirán porque suena contraintuitivo. No reaccionar no es lo mismo que no sentir. No dejarte afectar no significa que no te importa. Significa que has aprendido a gestionar el flujo, que las cosas entran, las procesas y las dejas ir sin instalarlas como huéspedes permanentes. Hay personas que confunden la indiferencia con la fortaleza. Y eso es un error. La indiferencia es anestesia, la fortaleza es sentir completamente y aún así elegir cómo responder. La indiferencia cierra, la fortaleza abre, pero con criterio. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Piensa en el agua. El río no se detiene porque haya una roca en su camino, no se enfurece, no se queja, no cambia de naturaleza. Rodea la roca, sigue fluyendo, y con el tiempo, la roca es la que cambia. Eso no es debilidad. Eso es una forma de poder que el fuego nunca tendrá, porque el fuego consume, pero también se apaga. El agua simplemente continúa. Y hay personas que son así. Personas que han visto cosas difíciles, que han sido lastimadas, que han conocido la injusticia y que sin embargo no llevan esa historia escrita en el cuerpo como tensión crónica, como cinismo, como una armadura que ya no saben cómo quitarse. Esas personas no nacieron diferentes. Aprendieron algo que la mayoría no aprende hasta muy tarde, si es que lo aprende, que la paz no es ausencia de conflicto. La paz es saber qué merece tu atención y qué no. Actuar como si no te afectara. Esa frase merece ser diseccionada con cuidado porque es fácil malinterpretarla. No estoy hablando de represión, no estoy hablando de fingir ante los demás una calma que no sientes. Estoy hablando de algo mucho más sofisticado, de entrenarte a ti mismo para no responder de manera automática a cada estímulo que tu sistema registra como amenaza. Porque eso es lo que ocurre cuando te afectan las cosas sin filtro. Tu sistema antiguo, primitivo, reactivo toma el control. Y ese sistema fue extraordinario para sobrevivir en un mundo de peligros físicos. Pero en el mundo de las relaciones humanas complejas, ese sistema te traiciona. Te hace decir lo que no debías decir. Te hace actuar desde el orgullo en lugar de desde la inteligencia. Te hace quemar puentes que necesitabas. Te hace cerrar puertas por impulso que luego quieres volver a abrir. Cuando aprendes a actuar como si no te afectara, algo extraordinario ocurre. Realmente empiezas a no afectarte tanto, no porque estés fingiendo, sino porque el comportamiento moldea la percepción tanto como la percepción moldea el comportamiento. Es una vía de doble sentido que la psicología clásica documentó hace mucho tiempo. Si sonríes aunque no tengas ganas, algo cambia en tu estado interno. Si caminas erguido aunque estés derrotado, algo cambia en cómo te percibes. Si respondes con calma cuando algo te provocó, algo cambia en la intensidad con la que ese algo te afectó. No es magia. Es la arquitectura del hábito operando a tu favor en lugar de en tu contra. Y quiero ir más profundo todavía, porque hay algo que está debajo de todo esto que pocas conversaciones se atreven a tocar. La razón por la que las cosas nos afectan más de lo que deberían tiene casi siempre que ver con algo que ya estaba antes de que ocurriera, una herida antigua que no cerró bien, una necesidad de aprobación que viene de lejos, un miedo al abandono, al rechazo, a no ser suficiente que lleva años esperando ser activado por cualquier situación que se le parezca, aunque sea remotamente. Y entonces lo que ocurre hoy no solo duele por lo que es, duele por todo lo que le recuerda a tu sistema nervioso, duele por la acumulación. Y eso es importante entenderlo porque significa que el trabajo no siempre es sobre la situación presente. A veces el trabajo es sobre la herida que esa situación vino a revelar. No te estoy pidiendo que ignores ese trabajo. Te estoy pidiendo que lo distingas, que sepas cuándo estás reaccionando a lo que ocurrió hoy y cuándo estás reaccionando a algo mucho más antiguo. Porque esa distinción cambia completamente cómo respondes y cambia dónde pones la energía para sanar. Hay un concepto que los estudiosos de la conducta han explorado durante siglos con distintos nombres, la idea de que la atención es poder,
No atención como observación pasiva, atención como energía dirigida. Lo que tú miras crece, lo que tú alimentas se fortalece, lo que tú le das espacio en tu mente ocupa ese espacio y lo expande, y eso funciona tanto para lo que quieres como para lo que no quieres. Si te concentras en el insulto crece. Si le dedicas horas de pensamiento a la injusticia se instala. Si recuerdas repetidamente la humillación se vuelve más presente que la realidad actual. Y mientras tanto, lo que realmente merece tu atención espera sin recibirla. Tu capacidad de crear, de construir, de relacionarte genuinamente, de estar presente en tu propia vida, todo eso espera, desnutrido, mientras tú gastas tu energía en cosas que ya terminaron o que nunca estuvieron en tus manos. Déjame preguntarte algo que quiero que respondas con honestidad, no para mí sino para ti. ¿Quién se beneficia cuando tú te desestabilizas? Cuando alguien logra quitarte la calma, cuando una situación logra sacarte de tu eje, ¿quién gana en ese intercambio? Porque hay personas que dependen de tu reacción para sentir su propio poder. Hay situaciones que solo tienen el tamaño que tú les das, y cada vez que reaccionas, confirmas que tienes ese botón. Cada vez que pierdes la calma, le estás diciendo al mundo dónde está tu vulnerabilidad y que está disponible para ser activada, y el mundo, o al menos algunas personas en él, usarán esa información. No reaccionar no es cobardía, no dejarte afectar no es desconexión. Es la forma más alta de poder personal que existe, porque nadie puede darte ese poder desde afuera, y nadie puede quitártelo desde afuera si lo tienes cultivado desde adentro, y ese poder no se construye en un día. Se construye en el acto repetido de elegir una y otra vez cómo responder en lugar de cómo reaccionar. Se construye en esa fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta que los grandes pensadores de todas las épocas han identificado como el espacio de la libertad humana. En ese espacio vive todo, tu carácter, tu dignidad, tu capacidad de construir una vida que se parezca a lo que realmente quieres. Ahora quiero que pienses en alguien que conozcas o que hayas conocido que tenga esa cualidad. Alguien que ante la presión no explota ni se congela, que ante la crítica no se derrumba ni se inflama, que ante la adversidad no dramatiza pero tampoco niega, simplemente procesa, decide y actúa. Seguramente si lo piensas, esa persona no es alguien que tuvo una vida sin dificultades. Generalmente es alguien que tuvo muchas, pero que en algún punto tomó una decisión que la mayoría no toma. Decidió que las circunstancias no definirían su estado interno, que lo que le ocurriera por fuera no determinaría automáticamente lo que ocurriera por dentro. Esa decisión es la más difícil y la más transformadora que un ser humano puede tomar. Y lo que ocurre cuando empiezas a vivirla, aunque sea de forma imperfecta, aunque sea en algunos momentos y no en todos, es que las relaciones cambian. Porque cuando dejas de reaccionar de forma predecible, el otro no sabe cómo manejarte. Cuando dejas de ser un espejo que amplifica el drama no encuentra dónde instalarse. Cuando respondes con calma donde se esperaba tempestad, cambias el guión que el otro venía a representar, y eso a veces transforma la dinámica completamente, no siempre. Hay personas que no cambiarán sin importar lo que hagas, pero al menos tú dejas de ser cómplice involuntario del patrón. Las conversaciones más difíciles de tener son las que tenemos con nosotros mismos. Ese diálogo interno que ocurre a toda hora, que nadie escucha, pero que tú escuchas todo el tiempo. Ese narrador que interpreta cada evento, que asigna significados, que construye la historia de quién eres y qué te mereces. Ese narrador es el que necesita ser educado, no silenciado, porque eso es imposible. Educado, corregido cuando exagera, cuestionado cuando generaliza, agradecido cuando señala algo real, porque ese narrador en muchas personas está desregulado, catastrofiza lo pequeño, personaliza lo impersonal, y convierte cada contratiempo en confirmación de una historia vieja que debería haber sido reescrita hace mucho tiempo. La vida no recompensa a los más sufridos. No hay un registro cósmico que te dé puntos extra por cuanto lo pasaste mal. La vida, en la medida en que responde a algo, responde a la energía que diriges con intención, a la claridad con que tomas decisiones, a la consistencia con que te mantienes en movimiento aunque el terreno no sea el que esperabas. Y para eso necesitas energía. Energía real, disponible, no agotada en reactividades que no construyen nada. No todo merece tu energía. Esa frase no es una invitación a la frialdad, es una invitación a la madurez emocional. Porque la inmadurez emocional reacciona a todo. La madurez emocional elige dónde invertir. Y esa elección, hecha de forma consistente, a lo largo del tiempo, define la calidad de tu vida más que cualquier circunstancia externa, más que la suerte, más que el origen, más que lo que alguien hizo o dejó de hacer.
Estás construyendo algo con tu vida. Puede ser que aún no lo veas con claridad, puede ser que estés en medio de un periodo difícil donde la visión se perdió un poco, pero estás construyendo. Y cada vez que eliges no dejarte arrastrar por lo que no merece tu energía, estás poniendo un ladrillo. Cada vez que respondes desde tu centro en lugar de desde tu herida, estás construyendo. Cada vez que dices, aunque sea internamente, esto no merece el espacio que le estaba dando, estás eligiendo a quién le das las llaves de tu vida interior. Porque al final de todo, eso es lo que está en juego. Las llaves. Quién entra, quién sale, qué se instala y qué solo pasa. Eso es tuyo. Siempre fue tuyo. Aunque nadie te lo haya dicho. Aunque hayas pasado años sin saberlo. Aunque todavía estés aprendiendo a ejercerlo, es tuyo. Y el momento de empezar no es cuando todo esté en orden. El momento es ahora, exactamente donde estás. Con todo lo que tienes y con todo lo que aún te falta. Porque la fortaleza no se construye en los momentos fáciles, se construye en este. En el acto de elegir, una vez más, no dejarte reducir por lo que el mundo lanzó en tu dirección hoy. Y verás cómo cambia todo, no porque el mundo cambie, sino porque cambias tú. Y cuando cambia quien mira, cambia lo que se ve. Siempre fue así, siempre lo será.